Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, bueno, en donde continuamos con esta serie de material, creando material para ustedes, trabajando día a día, en donde el objetivo es enseñar, ¿sí? Desde las fundamentaciones, ir respondiendo preguntas de la comunidad y bueno, hoy vamos a trabajar, bueno, estamos creando este video realmente para comprender lo que son los delegados, los delegados tipo action, tipo function, ¿sí? Y los tipos genéricos que vamos a estar haciendo uso en nuestro SDK prácticamente de aquí hacia adelante. Entonces es importante por favor que comprendan esto, las personas que ya lo conocen pues súper bien. Esto, porfa, quédate en el video, de pronto ya pues, conoces algo más, quizás aprendes algo más o refrescas el conocimiento. Y las personas que no lo conozcan pues no importa, bienvenidos a este video que es un video para ustedes. Y bueno, este video, uno de nuestros suscriptores nos escribió a nuestro chat en Messenger, ¿sí? En nuestra página de Facebook de Coit Design Plus. Un saludo especial a David Duiza, en donde, bueno, ya saben, todas las personas que se quieran comunicar ahí por el chat de Facebook, cualquier inquietud, estamos respondiéndolas. David, un saludo aquí desde Bogotá hacia todas las personas de Cali, ingenieros también que están en Cali. Y también un saludo especial a Eduardo Navarra, que nos ha estado haciendo muchas consultas desde México, especialmente pues con los temas de base de datos y está también ahí suscrito y pendiente a nuestro contenido. Y también queremos hoy darle un saludo a Juan Rincón, que bueno, este video va realmente pues, enfocado a aquellos ingenieros que pues, desconocen un poco de los tipos de delegados y él nos escribió, nos decía que no entendía muy bien los delegados. Entonces, Juan, un saludo, pa, espero que lo entiendas y cualquier duda que te quede, pues nada, por favor nos escribe, ¿sí? Y bueno, realmente un saludo a todos nuestros suscriptores que hasta sí, han estado comentando los videos, han estado preguntándonos, han estado dando ideas. John, saludo también, Mauricio, Infotips, también hemos estado muy en contacto con ellos. Entonces, como ustedes ven, aquí respondemos todos los comentarios, así que cualquier duda no duden en simplemente escribirnos, ¿sí? Y nada, pues cualquier cosa estamos ahí para ustedes. Esto, Garnes86. Espero hayas podido solucionar el tema de lo del coverage. Si no, ya sabes, porfa, escríbenos ahí al chat. Estuvimos esperando tu respuesta. Sin embargo, cualquier tema nos avisas y estamos pendientes para ayudarte y que no te quedes ahí con ese tema del coverage en el SonarQube. Y bueno, amigos, no siendo más, vamos a iniciar pues, con la presentación de hoy. Este es un video poco largo, entonces espero estén cómodos, con un tintico a la mano en sus computadores si quieren ir haciendo el paso a paso. Este lo encontrarán en los fundamentos de, de .NET Core, ¿sí? Videos que son pues especiales para lo que es el SDK que estamos construyendo y lo puedan comprender de la mejor forma. Entonces, bueno, hoy vamos a ver lo que son los delegados y los tipos genéricos. Entonces, nada, pues vamos a comenzar con esta parte. Y es que, bueno, creamos una serie de material que vamos a estar viendo por aquí, en el cual pues nos vamos a apoyar y vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es un delegado? ¿Sí? La primera pregunta es, ¿qué es un delegado? Y más adelante nos responderemos, por ejemplo, cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos también en este código, entonces ya sabes. Si te gusta el contenido, manito arriba, suscríbete a nuestro canal, comenta, ayúdanos a compartir para seguir creciendo. Ya somos 805 personas al día de hoy, en este momento al realizar el video. Debemos seguir creciendo, llegar a más personas para que sigan aprendiendo también. Entonces, eh, bueno, ¿qué es un delegado? Al final de cuentas, un delegado es la encapsulación de un método. Nos vamos a quedar con esa pequeña definición, ¿sí? Es donde nosotros cogemos un método, lo encapsulamos, es decir, en alguna parte, y después lo ejecutamos, ¿sí? Es la encapsulación del método. Pero para entender mejor lo que es la encapsulación del método, vamos a ver esta imagen. Y en esta imagen, pues, con el tiempo, nosotros cuando estamos programando constantemente en el día a día de nosotros hacemos mucho uso de las variables. Prácticamente son nuestra mano derecha para todo, ¿cierto? Y hay variables de tipo entero, hay variables de tipo string, de tipo double, bueno, o float, ¿sí? Y hay variables complejas, bueno, de ya objetos específicos como las listas, que tienen una serie de valores, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos esas variables, y esas variables pues tienen un tipo. Ahora yo les hago aquí una pregunta. ¿Ustedes se han consultado alguna vez o se habían hecho una pregunta o han necesitado en algún momento que una variable contenga un método? Es decir, ¿eso se puede hacer?
Por ejemplo, que yo tenga aquí la variable edad y le ponga, por ejemplo, aquí un método que diga calcular edad. No el retorno, sino que a partir de esta variable yo puedo invocarlo. Y es que, bueno, eso es lo que sucede, es decir, yo puedo coger una variable y asignarle un método, ¿sí? No el retorno del método, sino asignarle un método y después por medio de esta variable invocar ese método. Y es que eso es lo que nos permiten los delegados. Y para eso, wow, esta imagen me quedó un poco... Ah, no, ya cargo. Entonces, para eso existen esos tipos, que son tipos especiales, son delegados, que nos van a permitir crear variables en los cuales vamos a poder almacenar la referencia de un método. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos un action string, que es un tipo de delegado, ya los vamos a ver cuáles hay, o los dos más principales en este momento, en donde yo creo una variable tipo write, que es un delegado action con un tipo string, ¿sí? Ya vamos a ver dos tipos y ya vamos a ver un ejemplo para comprender esto. Pero pues en este caso, este write pues será de este tipo, ¿sí? Permítanme, yo utilizo la nueva herramienta que instalé. La idea es que, bueno, tenemos esta variable write con este tipo, ¿sí? Y al mismo tiempo le estamos asignando este método. Y este método es todo este bloque que tenemos aquí, esta parte de acá, ¿cierto? Y si ustedes ven, pues aquí está el nombre del método que hace match, pues con la asignación que le estamos dando a esta variable, ¿cierto? Ahora, cuando yo llego y le digo a esa variable que va a contener la referencia de este método, pues contiene la referencia, más el código que está aquí interno no se ejecuta. Entonces, ¿cómo hago para ejecutarlo? Pues en el transcurso del flujo de mi aplicación, ya cuando tenga esa referencia aquí, write, o sea, ya sabemos que tenemos aquí nuestro método referenciado, lo único que voy a decir es decir en la aplicación, bueno, voy a ejecutar write. Y write, pues con los paréntesis, vemos que este método de write console tiene un parámetro. Entonces aquí le colocamos el argumento para que viaje hasta este parámetro. Y con solamente decirle esta línea de acá con los paréntesis, así como se ejecutan en JavaScript, write paréntesis, así se ejecuta una función, él va a ejecutar el código que está aquí adentro. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y es que nosotros de esta forma podemos guardar un método, ¿cierto? Guardar la referencia en un método, en una variable, y después con esa variable ejecutarla en el transcurso de la ejecución de la aplicación, pasándole una serie de argumentos, como lo es hola mundo, que hola mundo se le enviará hasta mensaje para que el método haga su proceso. Y eso es lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el código. Vamos a continuar con el siguiente slide. Vamos a ver qué tipos de delegados tenemos. Yo supongo que aquí quedaron muchas preguntas, no se preocupen, vamos a ver unos códigos, unos ejemplos muy sencillos y vamos al final a hacer un ejemplo ya real de la vida cotidiana, pues para que ustedes puedan aterrizar más el concepto. Entonces, vamos a darle aquí siguiente y bueno, estos son los tipos de delegado. Entonces, cuando ustedes siempre vean un action, siempre que vean un action, ustedes lo van a ver de esta forma, como está acá. ¿Listo? ¿Y qué es esa forma? Pues entonces, los delegados tipo action son delegados que no retornan información. Es por eso que cuando se ve este delegado de esta forma, pues vemos que tiene un void, ¿cierto? Cuando nosotros le especificamos esta T, que es el tipo genérico o más de una T, ¿cierto? Varios tipos genéricos, corresponden a la cantidad de estos parámetros que va a tener nuestro método, ¿cierto? Y eso es todo. Es decir, cada vez que ustedes ven un action así, lo van a ver de esta forma. Si es un action, ya saben que es de tipo void. Y según el número de tipos de parámetros genéricos que se tengan, pues corresponderán a cada uno de los parámetros que necesita el método para funcionar. Esta T es un tipo genérico. Y esos tipos genéricos, esta de acá y esta de acá, son tipos genéricos. Y ese tipo genérico puede ser un entero, un string, una clase, una lista, una interfaz, mejor dicho. Este tipo genérico, cuando hablemos de tipo genérico, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, aquí, si yo le pongo un string, pues este método recibirá un string. Si yo aquí le pongo un entero, pues aquí recibirá un entero. Si yo le pongo aquí un datetime, pues él recibirá un datetime acá, ¿cierto? Y esos son los tipos genéricos. Ahora, hay momentos en los cuales nosotros necesitamos que nuestro método retorne información. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos de esta forma como está aquí abajo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros necesitamos esos métodos que retornan información como este, aquí estamos viendo la firma del método, en donde tenemos un método llamado nameMethod,
¿cierto? Que retorna un tipo genérico tResult y donde recibe un argumento de tipo genérico t, en donde en este caso estamos retornando el valor por defecto de ese tResult que es un nulo, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo miramos esto a partir de un delegado? Pues el alias de este método que estamos viendo aquí, pues corresponde a este delegado que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? En donde function, pues ya sabemos que es un delegado, el t, ¿cierto? Corresponde al tipo del parámetro que necesita el método para funcionar. Pueden existir más t's aquí, ¿cierto? Más tipos genéricos. Y el tResult corresponde al valor que va a retornar ese delegado, ¿cierto? Y bueno, no se preocupen. Antes de seguir, vamos a ver un pequeño ejemplo para continuar con lo que ya es un ejemplo más funcional y mostrarles. Entonces, aquí tengo una aplicación de consola, ¿cierto? En donde tengo una clase llamada custom, ¿sí? Y ese custom, pues nada, la instancio y él invoca un método de inicializar, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que está pasando por debajo. Cuando instanciamos custom, vamos a darle aquí doble clic en custom y pues vamos a quitar los puntos de interrupción. Fíjense que aquí tengo una propiedad, ¿sí? Esto puede ser tanto las variables internas de un método como en la propiedad de la clase, en los atributos de la clase, pues entonces aquí tengo este atributo llamado write, ¿cierto? Que es de tipo action, de tipo que tiene un parámetro, un tipo genérico string. Y fíjense que cuando se instancia la clase, pues se ejecuta el constructor. Y yo le estoy diciendo a este write, ¿cierto? Yo le estoy diciendo, permítanme, yo le estoy diciendo a este write que le voy a asignar este método. ¿Y este método cuál es? Ah, este método es este de acá. Fíjense, este pedacito de aquí, ¿sí ven? Pero entonces, cuando se instancia la clase y asignamos este write console a esta propiedad, a este write, este método de aquí no se ejecuta, o sea, se mantiene ahí. Para ejecutar este método, pues la clase custom nos provee un método llamado inicializar, en donde coge la propiedad write, que es esta, ¿cierto? Este de aquí, y este write, pues a su vez ya tiene la referencia que se le asignó aquí en esta línea, y con solamente decirle paréntesis, como lo estamos viendo acá, y pasarle el argumento, que es hola mundo, que es el que le va a llegar acá al método de write console, ¿cierto? Se ejecutará. Es decir, con este, de esta forma asignamos la referencia y de esta forma ejecutamos la referencia de un método en un delegado. ¿Listo? Entonces, fíjense que estas dos tienen en común el delegado. Y bueno, vamos a depurarlo para poder ver si en efecto funciona. Voy a poner el punto de interrupción acá, voy a poner el otro punto de interrupción acá. Y voy a darle aquí otro punto de interrupción. Vamos a inicializar, a ejecutar aquí la aplicación. Y aquí, pues voy a darle F10. Fíjense que aquí cae en el constructor. Write está pues nulo. Aquí, fíjense que ya le asignamos el valor de write console. O sea, ya asignamos ese método a esa variable, ¿cierto? A ese delegado. Pero en ningún momento se ejecutó acá, ¿cierto? Si ustedes vieron, aquí en ningún momento cayó. Entonces voy a darle F10 y bueno, aquí ya tenemos nuestro objeto y tenemos el método write que está haciendo referencia a un método write console, ¿cierto? Entonces, vamos a invocar el método inicializar. Y fíjense que en el momento que yo invoco inicializar, pues él ingresa aquí al método de la clase custom. Y cuando yo le digo aquí F10, o sea, voy a darle F10, fíjense cómo él va a pasar de este punto aquí a la parte inferior a ejecutar el método con el valor de hola mundo, ¿cierto? Entonces, bueno, fíjense, aquí tenemos el hola mundo y él escribirá en consola ese hola mundo, es decir, asignamos la referencia y ejecutamos la referencia, ¿sí? Y bueno, esto finaliza la ejecución y por aquí en consola nos quedó nuestro hola mundo, ¿cierto? Que es este que tenemos acá, ¿sí? Y ya con esto pues finalizamos la aplicación. Espero, pues ustedes me van a decir, supongo que se estarán haciendo en este momento la pregunta, bueno, pero es que eso de inicializar y llamarlo por medio de un delegado, pues yo lo hubiera podido realizar así, pues this.writeConsole, hola mundo, ¿cierto? Y me evito esto y me evito esto, ¿cierto? Y sí, la respuesta es sí, eso se hubiera podido hacer así, pero el tema es el funcionamiento del delegado. Es decir, lo que queríamos explicar acá era cómo tú podías, a partir de un delegado, asignarle un método y ejecutarlo desde otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto resuelve
problemas de negocio muy puntuales, ¿sí? Es decir, esto no, en la programación del día a día no se ve mucho, pero cuando comenzamos a construir librerías como lo estamos haciendo con el SDK y pensar de una forma mucho más abstracta, mucho más a nivel de programación orientada a objetos, esto es vital, ¿sí? Y aunque no lo crean, ustedes hacen mucho uso de esto también en su día a día, no en el momento de crearlo, sino en el momento de consumirlo. Vamos a hacer unos ejemplos ahora más adelante y yo sé que te va a quedar más claro. Entonces, bueno, así es como funcionan los delegados, ¿sí? Y vamos a continuar por aquí con la presentación. Entonces ya sabemos cómo son las firmas, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Esto es una pregunta que me estuve pues haciendo en el transcurso del día. Y bueno, aquí realmente lo que nos va a permitir eso es invocar métodos manteniendo una lógica transversal. Cada vez que ustedes utilizan un delegado, ese delegado está cumpliendo con esta premisa, mantiene una lógica transversal, ¿sí? Y también nos va a permitir en lo siguiente. Tengo este siguiente diagrama que lo construí, analizándolo también un poco, pues la forma como le vamos a explicar. Y es que, bueno, imagínense lo siguiente. Nosotros aquí a la derecha tenemos una serie de clases, todo este recuadro blanco que tenemos ahí. Tenemos una serie de clases. Tenemos la clase 1, la 2 y la 3, ¿cierto? Y estas clases o servicios, trabajamos con el contenedor de dependencias, instancian, o sea, internamente tienen una instancia de esta clase, ¿cierto? Entonces, cuando por ejemplo el método 1 de esta clase haga uso de este método ejecutará una lógica transversal, cumplirá con esta premisa, ¿cierto? Y a su vez llegará a un punto en donde este método ejecuta esa lógica transversal, pero después necesitamos ejecutar una lógica específica, es decir, invocará algún método de la clase 1 para retornar el valor y que él después se lo devuelva. Es un ciclo de locks. Entonces, nuevamente, la clase 1, ¿cierto? En algún punto de su ejecución ejecuta este método, ¿sí? Por lo que él tiene la instancia. Y este método debe ejecutar otro método de esta clase. Este método puede que retorne o no información, se lo retornará a este método de aquí. Y este método en el cual estamos en este momento, pues, puede o no que retorne la información a la clase donde se invocó inicialmente el método original de nuestro servicio, ¿cierto? Y esto tiene mucha, pero mucha relación. Eso aunque no lo crean, yo sé que lo han trabajado, de pronto las personas que han trabajado con Ajax a nivel de jQuery en el transcurso del tiempo, pues cuando ustedes le colocaban ese suses dos puntos function y por los parámetros, eso a lo que le llamamos callback en JavaScript son delegados en C Sharp, ¿sí? Entonces es de locos. Entonces, para pensar un poco más en esto, supongamos lo siguiente, vamos a tener una clase, ¿sí? Esta clase de acá se va a encargar de administrar, por ejemplo, la consulta de los países, mientras que esta se va a encargar de consultar los servicios. Entonces, esta clase y esta clase, para consultar esos países y esas ciudades, eh, deberán conectarse a una API, ¿cierto? Las dos. Entonces, esto pues va a tener sus métodos, bueno, su HTTP client interno y todo el tema, ¿sí? Y a su vez esto obtener las llaves y todo, bueno, para hacer las diferentes peticiones y retornará la información, esta clase, ¿sí? Ya sea esta o esta, pues retornará y harán su función. Pero pues estamos duplicando código y ahí es donde entran el tema de la lógica transversal. Es decir, si ambos son peticiones y esas dos peticiones se conectan al mismo servicio, que en este caso es back4, ¿cierto? Yo debería crear esto una clase, ¿cierto? Que se encargue de generar esas peticiones con una lógica transversal, con el objetivo de que cuando se ejecute esa lógica transversal, esta clase pues simplemente pueda manipular ya la información específica, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a entrar a revisar en este ejemplo. Supongamos lo siguiente, y este ya es el ejemplo final para finalizar este video. Y es que supongamos que nosotros tenemos un servicio en el cual tenemos que consultar las ciudades, bueno, aquí me quedó mal el modelo, y otro servicio en donde tenemos que consultar los países. Y estos dos servicios, pues a su vez, hacen uso de una clase llamada request, ¿sí? Entonces, este request se encargará, pues, de nada, primero proveer un servicio para la comunicación con nuestro Back4 App, que son los servicios externos. Aparte de esto, este request nos dicen a nivel de los requerimientos que debo medir el tiempo de cada solicitud, ¿cierto?
y a su vez debo controlar las respuestas JSON y errores desde acá. Es decir que cuando este servicio haga uso de este request, pues este request se encargará de estas tres premisas y si todo va bien, le pasará la información a este método para que se termine de ejecutar. Lo mismo pasa con el servicio 2. Entonces, vamos a comenzar a codificar esto de la forma larga, les voy a mostrar cuáles son los problemas y de ahí pasaremos a lo que es esto, cómo implementar los delegados y los tipos genéricos en nuestro código para este tipo de requerimientos que aunque no lo crean, suelen pasar muchísimo. No lo solicitan mucho. Entonces, bueno, para eso, nada amigos, no tengo ningún código por aquí a la mano. Voy a cerrar aquí la librería de Code Design Plus. Y bueno, por aquí vamos a abrir un Visual Studio nuevo y vamos a crearnos una API. ¿Sí? Vamos a crearnos una API que se encargue de consultar otra API, como una especie de API Gateway. Entonces, para eso vamos a crear un proyecto en el cual, pues, donde está por aquí, aplicación web ASP Netcore. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, vamos a crear este proyecto como Base Delegate, ¿cierto? Y vamos a crear aquí, bueno, eso lo vamos a almacenar aquí en el otro disco, en el cual tenemos los proyectos de fundamentos y vamos a colocar aquí Base Delegate API. ¿Sí? Vamos a guardarlo ahí. Vamos a colocar aquí Base Delegate API más bien, como el nombre del proyecto, y listo, vamos a darle aquí crear. Vamos a crear esto una API pues a nivel de contenedores que se ejecute en el Linux, todo lo normal. Y listo. Aquí ya tenemos nuestra aplicación. Voy a quitar aquí esta parte de este controlador que no nos va a servir. Voy a quitar este otro también. ¿Sí? Y listo. Entonces, bueno, vamos a crear aquí. El objetivo final es consultar estas APIs. Como ustedes ven, vamos a comenzar a hacer este análisis de esta API. Esta API nos permite consultar las ciudades y esta otra API nos permite consultar los países. Entonces vamos a comenzar con los países, pero primero vamos a analizar estas respuestas. Entonces, aquí tenemos los resultados al momento de invocar la API, ¿cierto? Si ustedes ven, aquí tenemos una propiedad llamada resultados y aquí tenemos otra propiedad llamada resultados, ¿cierto? Estos resultados contienen una lista de objetos, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Una lista de objetos. Y a su vez, vemos que estos objetos tienen una estructura diferente. Este tiene menos propiedades y este tiene, bueno, este tiene un poco más de propiedades, pero siguen siendo objetos. Es decir, que nosotros debemos crear una clase con la propiedad resultados, pero que resultados reciba un tipo genérico de un objeto. Y ese tipo genérico pues será la definición de eso, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar primero a crear estos objetos para entender los tipos genéricos. Vamos a comenzar aquí a crear el de países. Sí, vamos a comenzar a crear el de países, no con todas las propiedades, sino con unas puntuales como el nombre, el navdiv, el code. Y entonces vamos a crear aquí esos objetos. Entonces vamos a decirle aquí a crearme una carpeta llamada DTO. ¿Sí? Y dentro de ese DTO vamos a crear aquí un DTO que se llame country DTO, ¿cierto? Y dentro de country DTO vamos a colocar esto. Uy, ¿qué se me hizo? Dentro de country DTO vamos a colocar sus propiedades. Entonces, vamos a colocar el Object ID, vamos a colocar el código, el nombre, el native, vamos a colocar el font, la capital, el tema como de currency, no sé qué traducirá, pero bueno, vamos a colocar estas propiedades que son como las transversales aquí en esta clase, en este DTO. Por aquí ya las tengo anotadas, entonces esta me quedó mal, ¿listo? Vamos a limpiar aquí el código con control RG y bueno, ya tenemos nuestro primer DTO. Ahora vamos a crear el de las ciudades. Entonces vamos a decirle aquí en la esta, city DTO, ¿cierto? Y dentro de city DTO, pues vamos a tener aquí un objeto con la propiedad de Object ID, el location, el ID de la ciudad, hace referencia a country y bueno, otras 10 propiedades. Entonces vamos a coger el de la ciudad y vamos a colocarlo allí. Entonces, aquí vemos cómo está el Object ID, la ciudad, el nombre. Bueno, aquí me dice country DTO, porque pues es la información del país, el country DTO, y country DTO pues tiene class name. Entonces, el DTO que nos sirvió, pues fíjense que ya tenía también el class name, nos sirve.
Y a su vez, bueno, aquí nos falta, vamos a crear una más, porque nos falta el location, ¿cierto? Entonces, para latitud y longitud. Entonces, vamos a crearnos otro modelo, ¿cierto? Que es otro objeto. Entonces, location. Y dentro de location, lo que vamos a hacer es acopiar esas dos variables, esas dos propiedades, ¿sí? Entonces, ya sabemos que location tiene latitud, longitud, y esa la vamos a colocar en la ciudad. En la ciudad se llama location. Entonces, vamos a colocar aquí también location. Entonces, location y aquí location, ¿cierto? Listo. Ahí ya está. Ya tenemos esto, ya tenemos el location, el alt name, bueno, el object ID, ya tenemos todos nuestros modelos para poder obtener la información. Pero sin embargo, fíjense que esos objetos que están acá están dentro de una variable resultados. Entonces, vamos a crearnos aquí un resultado, ¿cierto? Vamos a hacerlo de la forma larga. Un resultado para país, ¿cierto? Entonces yo aquí debería tener una propiedad de tipo una lista, ¿cierto? Que contiene country DTO, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó aquí? Country DTO, vamos a copiarnos esto, vamos a pegarlo aquí. Estaba mal la escritura, listo, ya. Entonces aquí tenemos nuestro results, ¿cierto? Es decir, creamos un objeto que tiene una propiedad de tipo results, ¿cierto? Que a su vez tiene un objeto de tipo country o ciudad. Entonces estamos haciéndolo de la forma larga, ¿cierto? Vamos a copiarnos esta clase, vamos a crear otra de resultado para ciudad, city, ¿sí bien? Vamos a copiarlo aquí, control de city, y este pues a su vez tiene ciudad, ¿sí? El tipo, los resultados de la ciudad. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede aquí? Si ustedes ven, estas dos clases que tenemos acá, pues son exactamente lo mismo. Bueno, a excepción de un tema. Y es que esta propiedad result es igual a esta, ¿cierto? Esta lista es igual a esta. Pero lo único que cambia es el country y aquí cambia el tipo por city DTO, ¿cierto? Pero si vemos es exactamente lo mismo. Y es aquí donde entra nuestro primer concepto que son los tipos genéricos. ¿Yo cómo puedo optimizar estas dos clases con los tipos genéricos? Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a guardar acá por el momento y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva clase, más bien, a crear aquí una nueva clase llamada result, ¿cierto? Y ese result pues va a contener public, no sé, un tipo genérico, el tipo del resultado. Qué pena, eso contiene es una lista del tipo de resultado y esto a su vez pues contiene una propiedad así, ¿no? Entonces, permítanme, ya les muestro cuál va a ser la diferencia. Y es que, bueno, estos tipos genéricos, vamos a ver la diferencia entre las tres clases. Voy a colocar esta no, esta sí, listo. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a colocar esta acá y voy a colocar la de ciudad por aquí, ¿cierto? Voy a colocar esto un poco. Ah, bueno, pero es que este no me va a permitir. Ah, se me toca ahí nomás. Voy a bajarle un poquito el zoom para que puedan visualizarlo mejor. Los tres. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo aquí? Entonces, habíamos dicho que en este caso, aquí teníamos una clase para los resultados de la ciudad, del país, y aquí tenemos una clase para los resultados de la ciudad, en donde lo único que variaba entre esta clase y esta clase era este tipo, ¿cierto? Fíjense, fíjense. Aquí dice country DTO, aquí dice city. ¿Cómo puedo homologar estas dos clases en una sola? Pues nada, creo una clase con un tipo genérico, en donde le digo, bueno, results va a tener un tipo cualquiera, ¿cierto? En donde tResult puede ser city.dto o puede ser, en este caso, country.dto, ¿cierto? Y este tResult, pues, esta clase result que recibe un tipo genérico, va a tener una propiedad, que en este caso es results. Fíjense que results haría match con esta de acá y con esta otra de acá, ¿cierto? Así. Y le vamos a decir que esa variable results va a ser igual a una lista, o va a ser, si el tipo de esa va a ser una lista que tiene esto tResults. Y ya sabemos que tResult es igual a las otras dos, ¿cierto? Entonces ahí vemos clara perfectamente la relación en donde tResult puede ser este otro, ¿sí? Y ese tipo se le pasará aquí a esta lista.
Y para eso nos sirven los tipos genéricos. ¿Listo? En donde nos permite optimizar nuestro código. Es ahí. ¿Listo? Voy a coger eso, voy a eliminar las dos anteriores porque realmente las creé fue a modo de ejemplo en cuanto a lo que es la ciudad y country, ¿cierto? Este también y listo. Bueno, ya tenemos nuestra clase base. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, o ya tenemos nuestros DTO, vamos a crearnos nuestros servicios, ¿cierto? Vamos a crear aquí una carpetita llamada servicios y voy a crear dentro de esta carpeta, vamos a crear un servicio nuevo que se llame country y aquí vamos a crear un servicio nuevo que se llame city. ¿Listo? Ahora, dentro de country vamos a crear una clase que se llame country service, que es la que se va a encargar de conectar allá con la API para obtener la información. Y country service a su vez va a tener una interfaz, ¿sí? Que va a ser eCountry service, ¿sí? Para poderla registrar en el contenedor. Ya sabemos que siempre trabajamos con un contenedor y el contenedor necesita pues del contrato y de la implementación. Si no has visto esos o no comprendes de esos temas, te dejaré por aquí en la parte superior del video una tarjetita para que vayas y mires esos conceptos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro contrato y nuestro servicio. Ahora, dentro de esto, lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que va a hacer este método, lo que es consultar, en este caso, una lista de países, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí get country, ¿cierto? En plural porque pues es una lista. ¿Listo? Ahí ya está. Y aquí lo que vamos a hacer es, pues nada, vamos a crear, en este caso, vamos a hacerle la petición a la API. Entonces, pero para hacerle la petición a la API, nosotros necesitamos de una interfaz o de que el contenedor nos retorne un tema aquí mejor dicho, hagámoslo de la forma correcta, private read only y HTTP client factory. HTTP Client Factory es una interfaz que nos provee el SDK de .NET Core con el objetivo de poder construir nuestros clientes HTTP. Entonces vamos a colocarlo aquí, HTTP Client Factory, lo mismo aquí, HTTP Client Factory. Y ahora lo que nos falta decirle es, bueno, vamos a decirle ya a la configuración de los servicios de .NET Core que inyecte o que registre eso allá para poderla consumir en los servicios, en el contenedor de servicios para poderlo consumir. Vamos a decirle services.add.http client. Entonces, este es un método de extensión que tiene también .NET Core y eso lo que va a hacer de forma interna es proveernos la implementación por defecto de este contrato. Ya estando aquí en este punto, voy a colocarle aquí un retorno temporalmente, vamos a crear pues nuestro cliente y dentro de nuestro cliente, en este caso, vamos a obtener aquí un cliente cualquiera, create client, a partir de esa factoría. Y esto pues nos va a retornar un HTTP client, ¿sí? Que es como el de por defecto, el estándar. Ahora, lo que vamos a crear es una petición, ¿cierto? Y esa petición pues lo hago de esta forma porque necesitamos enviarnos encabezados. Entonces hay muchas formas de enviar peticiones. Por el momento vamos a enviarla así porque necesitamos enviar unos encabezados específicos que son los que nos está solicitando aquí. Esta es la URL y estos son los headers que tenemos que enviar. Entonces para eso vamos a especificar eso mismo. Entonces aquí tenemos nuestra API de países. Aquí vamos a decirle using. Entonces creamos nuestros requests en donde le estamos diciendo que la petición se va a hacer por el método get. Vamos a hacerle la petición a esta URL y le vamos a enviar estos headers. ¿Listo? Y esto, bueno, fíjense aquí, pues nada, vamos a hacer aquí la petición. Vamos a utilizar aquí el using, ¿cierto? Bueno, importantísimo. Esto como lo vamos a hacer de forma síncrona, pues entonces esto lo tenemos que convertir en un método asíncrono y todo método asíncrono retorna un tags. ¿Sí? Y ese tags a su vez retorna el resultado o el tipo del valor a retornar, que es este valor. Recibe también un tipo genérico, que es el valor a retornar. Y bueno, ya ya en este punto enviamos la petición, obtuvimos una respuesta. Aquí vamos a asegurarnos de que este método nos genera una excepción si el código de la respuesta falló, ¿cierto? Es decir, no es 200. Vamos a coger esta información. Esto nos retorna un JSON, ¿sí? Al hacer la petición, él aquí nos retorna un JSON. Voy a colocar aquí JSON, ¿cierto? Un JSON a nivel de string.
Y después tenemos que coger ese string y convertirlo en nuestro modelo de datos, que en este caso es el resultado que contiene a su vez un DTO. Y para eso vamos a decirle lo siguiente. Y aquí es donde de esta forma se le especifica el tipo de dato a esa parte. Vamos a decirle aquí var data, vamos a crear una variable genérica data, es decir, o que contiene el resultado, va a ser igual a new to soft.json. Bueno, no lo he instalado, permítanme, yo instalo ese paquete. Ese paquete es una implementación de las interfaces bases de .NET Core para poder trabajar con objetos JSON. New to sonó a Pokémon. Vamos a colocarle aquí. Además, démosle a aceptar. Y listo. Bueno, ya lo instalo. Ahora sí. Ahora podemos coger este JSON que es un string y convertirlo en una lista de objetos o el resultado específico. Entonces vamos a decirle aquí. New to soft.json.json convert, ¿cierto? Punto de serializar el objeto, es decir, y aquí fíjense que este de serializar el objeto, él tiene, en este caso, una T, ¿sí ven? Todo prácticamente aquí en los códigos tienen tipos genéricos. Y esta T nos dice el tipo del objeto en el que se va a deserializar o a convertir. Entonces, ¿cuál es el que tenemos que pasarle? Pues result, ¿cierto? Entonces vamos a decirle, bueno, yo quiero que me convierta eso en un resultado, ¿sí? Pero fíjense que si yo le pongo aquí el menos a ese resultado, aquí en este punto me dice tResult. Bueno, en efecto es un resultado, pero ya habíamos dicho que ese tResult podía ser tanto country DTO como city, y en este caso estamos trabajando con country, entonces le pasamos el country DTO, ¿sí? Y bueno, allá le estamos diciendo que ese resultado, la lista que tiene interna, pues va a ser de country DTO, y a su vez estamos diciendo al método de serializar que va a trabajar de esa forma, es decir, que nos debe retornar en esto. Y después le pasamos el JSON. Entonces, listo. De esta forma, fíjense que data, ¿sí? Data aquí va a ser igual al tipo result country DTO. ¿Y qué es result country DTO? Pues result es la propiedad de resultados y country DTO, que es este tipo, es la información del país, ¿sí? Y eso corresponde a nuestro modelo de datos que teníamos acá. Es decir, un resultado que contiene la propiedad results y dentro de los results contiene una lista de objetos, en este caso de tipo country DTO. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro tipo genérico. No desesperen, ya casi vamos a llegar a la parte ¿de qué? De lo que son la parte de los delegados, cómo trabajar con los delegados. Ahora, voy a copiarme esto. Bueno, aquí voy a retornar data, ¿cierto? Y este es getCountries, esto vendría aquí en la interfaz, porque pues es el método que va a consultar. Aquí using. Vamos a utilizar aquí también la lista y vamos a utilizar aquí country.dto. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro servicio completo. Ya tenemos esta parte ahí. Ahora voy a copiarme este código. Dice que no se puede convertir implícitamente. Ok. Listo. Esto es porque aquí le estamos diciendo que vamos a retornar es una lista de country.dto, mientras que acá le estamos retornando es un result country.dto. Aquí esta lista realmente no es una lista, sino que es este tipo. Result country.dto, que es este mismo de acá. Y listo. Entonces, con este tema aquí ya creado, vamos a comenzar a crear nuestro otro servicio, ¿cierto? Vamos a crearnos aquí City Service, ¿cierto? Y dentro de City Service vamos a crear aquí nuestra otra parte que se llama City Service, ¿cierto? Vamos a generar aquí la interfaz y pues nada, prácticamente eso es lo mismo. Vamos a copiarnos aquí este pedacito. Bueno, aquí el contrato está mal porque esto es result. Ahí ya está. Ahí ya está, listo. Y este pedazo pues es esto mismo. Vamos a copiar aquí, vamos a pegar acá, vamos a importar un par de usings que necesitamos, control punto por aquí. Bueno, en este caso él va a retornar, sí, en efecto, un resultado, using base DTO, pero va a retornar es city DTO, ¿cierto? Y en este caso este método se llama getCities, que obtiene las ciudades. Y todo el resto es lo mismo a excepción de nuestra URL. ¿Listo? Y nuestra URL para ciudades es igual a esta de aquí. ¿Listo? Y bueno, ahí ya está. Ahora, les voy a dejar por aquí esto y esto.
¿Ustedes creen que esto es práctico? Imagínense ustedes hacer esto por cada, no sé, si tienen 50 servicios para consumir de ese mismo proveedor de servicios. Fíjense todo el bloque de código que se repite, ¿sí? Y a esto es lo que le denominamos encapsular un método para pues, tener una lógica transversal. Vean, tenemos el cliente, ¿cierto? Aquí tenemos el cliente. Tenemos el request message, en el cual de este request message tenemos que el método y los headers son los mismos. ¿Sí? Métodos y headers son los mismos. Lo único que cambió fue la URL. Y estos otros bloques de aquí hacia abajo, fíjense que es exactamente lo mismo. ¿Sí lo ven? Entonces esto, aunque funciona, está mal hecho. No debería hacerse así. ¿Por qué? Porque cuando hagan los escaneos de calidad con SonarQube, esto, mejor dicho, todo esto les va a botar código duplicado. ¿Sí? Y el tener todo código duplicado en un programa, aunque sí es permitido, por lo menos con DTOs o modelos que en ocasiones es necesario repetirlos, pero con la lógica no es tan bueno. Y una forma de bajar ese código duplicado es utilizando delegados, identificando, por ejemplo, esa lógica transversal. En este caso, toda esta es una lógica transversal, a excepción de la URI y ya. Es lo único diferente, ¿cierto? Pero si miramos, esta es una lógica totalmente transversal, o sea, toda excepción del request URI. Y para eso vamos a aprender vamos a utilizar lo que es los delegados con otros tipos genéricos y vamos a crear una clase o un servicio que se encargue de hacer las peticiones. Y bueno amigos, antes de enviar esta información o estas estructuras de código a estas sentencias al servicio personalizado, lo que vamos a hacer es a crear un poco de lógica ya personalizada en cuanto al método, ¿no? Para poder esto mostrarles, pues aparte de la lógica transversal, pues ya la lógica específica y qué función cumple pues el delegado con más particularidad allí. Entonces nada, para eso voy a crearme aquí, en este caso, eh, vamos a crearnos un repositorio muy sencillo. Este repositorio es a modo de ejemplo, no va a hacer nada, ¿cierto? Repositorios. Ya sabemos que esto no debería estar acá, esto debería estar en cada una de sus clases, pero esto es a modo práctico, a modo de ejemplo, para simplificar un poco el video. Pues nada, vamos a crear aquí un repositorio de ciudad y vamos a crear aquí una carpeta para los repositorios de país, ¿cierto? Y en este momento, pues nada, tendremos que crear pues tanto el repositorio como la interfaz como la implementación. Entonces vamos a decir aquí easily repository, esto es una interfaz, ¿cierto? Y esta interfaz pues a su vez tiene su clase y esta clase pues tendrá un método que permitirá almacenar las ciudades obtenidas del servicio, ¿cierto? Entonces como les comento, esto es a modo de ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a crear aquí un tema que se llame public syntax. En este caso, digamos que esto no va a repetir nada, no va a retornar nada por el momento. Y vamos a decir aquí create cities y esto va a recibir una lista de las ciudades, ¿cierto? Pero de las entidades. Permítanme, yo creo aquí una carpeta con las entidades. Vamos a crear una entidad para ciudad. Y esa entidad de ciudad pues va a tener una estructura, ¿cierto? A ver, se me fue como una interfaz. Entonces public class. Perfecto, vamos a crear otra entidad para lo que es países. A modo de ejemplo, vamos a crear otra entidad para... no, así nomás. Vamos hasta aquí y esto lo vamos a dejar ahí, perfecto. RG. Y bueno, esto lo voy a cerrar acá. Ya tenemos nuestras entidades y aquí lo que vamos a recibir es una entidad de ciudad. Está tomando es esto, quería decir, ok.
Fíjense que el namespace, aquí en el namespace yo tengo como ciudad, y fíjense que él está detectando es este namespace, no me está detectando el de las entidades. Entonces aquí me va a tocar apoyarme con, en este caso, la ciudad, ¿sí? Colocando pues todo el espacio de nombres y listo, ya con eso estaría. Y bueno, esto al final de cuentas, en este punto, lo que haríamos es, voy a quitar aquí el asíncrono, eh, aquí vendría el código para escribir en la base de datos, ¿cierto? Pero pues como no tenemos ni un contexto ni nada y esto es a modo de ejemplo, lo vamos a dejar así. Vamos a colocar aquí esta definición del método en el contrato, pues en el caso del servicio, ¿cierto? Y este mismo método pues lo vamos a tener que trabajar allá. Era uno en el repositorio de, ¿de quién? De países para simplemente escribir en la base de datos. Vamos a decir aquí country repository, que es el que se encargará de hacer el proceso de creación, ¿cierto? Y create countries, llamémoslo así, será country, ¿cierto? Y bueno, esto será countries aquí en esta parte, ¿cierto? Y aquí también irían los métodos de eso. A su vez esto pues tendrá la interfaz, estará asociado ahí la interfaz del servicio. Espérame porque me importó por lo visto otra interfaz. Y country repository. Y generar tipo. Y dentro de este tipo pues tendríamos la definición del método. ¿Cierto? Perfecto. Y bueno, ya está. Con esto estamos emulando nuestros repositorios. No están escribiendo base de datos, sino que lo estamos emulando. Ahí tenemos la entidad de país, la entidad de ciudad, ahí ya están. Y bueno, vamos a crear un poco de lógica personalizada en los servicios que teníamos antes de crear el request. Y lo que sucede aquí es lo siguiente. Entonces, a nivel de la ciudad, pues nosotros tendríamos aquí, llevándolo un poco más a la vida real, pues un private read only y city repository, ¿cierto? En este caso, esto sería nuestro repositorio y este repositorio lo estaríamos resolviendo desde pues, estaríamos solicitando al motor de inyección de dependencias que nos eh, agregue ahí a este parámetro, pues el repositorio que necesitamos. Y aquí en este punto, después de que tenemos esta data, pues lo que hacemos es this repository.createCities y le pasamos en este caso la data y esto será pues una wait para esperar el resultado, ¿cierto? Aquí ya tenemos nuestra lógica en este caso específica. Bueno, aquí nos toca decirle data.results, ¿no? Nuestra lógica particular. Bueno, pero nos está pidiendo cities. Aquí nos toca hacerle como un mapper. Pero pues no tengo el mapper configurado en este momento, entonces vamos a hacerlo a la antigua. Entonces var entities va a ser igual a results.select, ¿cierto? De esta forma se hacía la antigua. Realmente esto fue reemplazado ya por los procesos ¿de qué? Pues entities. Por el automapper que también lo estaremos trabajando en el microservicio con el objetivo de pues evitarnos hacer todo este trabajo manualmente, ¿no? Entonces, admin code será igual a x admin code, alt name será igual a alt name, bueno, a x.altname, city será igual a x.cityciudad, country será igual a x.country y en este caso name será igual a x.name. Y bueno, object ID será igual a x.objectID y por aquí tendríamos el tema de population, x será igual a population. Aquí este no es IC, este es un objeto tipo entities country y dentro de este sí que tendríamos, por ejemplo, el x.class, bueno, class name será igual a x.country.className y el ID será igual a x.country.id, ¿cierto? Entonces, ahora teniendo estas entidades, sí que le pasamos esas entidades aquí. Bueno, esto lo tenemos que convertir en un toList, ¿cierto? Y bueno, esta es de la forma como se hacía antes. Ya en el curso trabajaremos con Automapper, precisamente pues para evitar este tipo de cosas. La asignación uno a uno, esto es muy cansón, pero pues
Aquí lo que estamos haciendo es, bueno, de la variable resultados vamos a seleccionar toda su información, este X vendría siendo cada uno de esos objetos, ¿cierto? Y a partir de esta expresión lambda lo que decimos es, bueno, vamos a crear un nuevo objeto asignándole esa información que viene en esa interacción. Y lo que estamos haciendo es cambiando, en este caso, de city DTO, ¿sí? Fíjense que X es city, es un tipo de ciudad DTO, ¿sí? El Data Transfer Object, mientras que city es la entidad, ¿sí? Y aquí lo que estamos haciendo es la conversión de la entidad, bueno, del DTO hacia la entidad, asignándole la información. Esta es una lógica personalizada y después de tener esta nueva lista de entidades, en este caso de ciudades, pues se la vamos a pasar acá. Vamos a hacer esto mismo con la parte de country, ¿cierto? También tenemos un servicio que se encargará de almacenar eso. Y bueno, en este caso es eCountry Repository, ¿cierto? Colocarle solamente repositorio. Y dentro de esta parte, lo que vamos a hacer es pues la asignación a esa propiedad, ¿cierto? Y por último, lo que vamos aquí es, bueno, vamos a crear un resultado, pero en este caso este resultado va a ser de country. Si les genera un error es porque tienen que darle control punto y eso viene de la librería System Link, ¿ok? Entonces, dentro de country, pues tenemos que volver a hacer la asignación de la información. Entonces, tenemos que decirle que de la entidad country vamos a asignarle la información de capital. A la propiedad class name le vamos a asignar la propiedad del DTO pues de class name y así sucesivamente. Code con code, concurrency va a ser igual a x concurrency. No, concurrency. El nombre va a ser igual a x.nombre. Bueno, aquí me quedó mal. Vamos a darle control RR para renombrarla. Native va a ser igual a xNative y en este caso Object ID pues lo mismo. Object ID y font va a ser igual a x.font. Ya sabemos, estamos haciendo la conversión de Data Transfer Object a las entidades y esas entidades son las que vamos a enviar a nuestro repositorio para la creación. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, pues vemos que en efecto existe en este punto. Vamos a dejarlo hasta por aquí y aquí. Permítanme. Listo. Entonces, estamos viendo que tenemos una lógica hasta este punto transversal, que es la que vamos a mover a nuestro servicio que vamos a proceder a crear. Y qué pena con ustedes. Y en este caso, este pedacito de aquí, ¿cierto? Este recuadro que les estoy pintando es una lógica particular ya al método. Y esto es lo que se quedará aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos optimizar eso. Entonces vamos a comenzar a crear el servicio transversal. Entonces ahora sí, vamos a decirle aquí en nuestros servicios, vamos a decirle agregar request. Vamos a crearnos un servicio llamado request. Y dentro de request vamos a decirle, vamos a crear pues la clase normal. Vamos a crear aquí la implementación también y request. ¿Cierto? Y esto comenzamos a migrar esa lógica transversal. Entonces, ¿cuál es la lógica transversal? Pues vamos a necesitar el HTTP Client Factory. Permítanme, yo muevo esto aquí hacia la derecha. ¿Cierto? Eso a su vez tendrá esta propiedad, qué pena, este parámetro, ¿sí? Y que le estaríamos diciendo ahí al sistema de inyección de dependencias que nos inserte ese objeto, ¿sí? Que dependemos del factory. Y me voy a copiar este pedazo. ¿Cierto? Entonces aquí voy a crearme un método llamado public, en este caso async tags, ¿cierto? El cual lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamarlo como request async, ¿cierto? Por el momento no tiene ninguna información y bueno. Y él retorna una data, ¿cierto? Entonces, comencemos a trabajar aquí en esta parte. De los dos servicios anteriores, lo único que nosotros identificamos que cambiaba era la URI y en este caso el tipo, ¿cierto? El tipo de dato a retornar. Entonces, lo que vamos a recibir aquí en este método es la URI, ¿cierto? O la URL, pero en este caso está completa. Y esta URL es la que vamos a asignar aquí, ¿sí? Y para poderle pasar el tipo, pues vamos a crear aquí un tipo genérico que se va a llamar esto TDTO, ¿cierto?
y este TDTO es el que vamos a pasarlo aquí, ¿sí? Y bueno, aquí resolvemos el objeto, el resultado que habíamos creado anteriormente. Listo, ahí ya está. Pero, bueno, vamos a quitar este data. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos uso de este método? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos uso de este método, por ejemplo, acá en este punto? Entonces, esto vamos a verlo como delegados. Esto se puede trabajar de muchas otras formas, pero lo vamos a crear con delegados para poderlo trabajar mejor. ¿Listo? Vamos a crearnos aquí un nuevo atributo llamado iRequest Service, ¿cierto? Me quedó mal escrito aquí la interfaz. Aquí F2, bueno, aquí. Y request service, ¿cierto? Ya tenemos ahí nuestro atributo. Vamos a asignárselo. A quitar aquí el HTTP Client Factory. Me quedó mal escrito. Ahí está, y request. Entonces, este request va a ser igual a esto. Este HTTP Client Factory se va porque ya no lo vamos a necesitar ahí, ¿cierto? Request es la petición, lo mismo aquí. Request, listo. Y bueno, vamos a comenzar a cambiar esta parte, ¿cierto? Por, en este caso, para hacer consumo de este servicio. Vamos a poner esto aquí en el servicio principal, en el contrato, para que no nos vaya a dar ningún error. O sea, el control punto aquí, using. ¿No? Y bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo vamos a hacer de la forma de delegados, ¿sí? Como para que lo puedan ustedes visualizar mejor. Y aquí lo que sucede es que vamos a decirle this.request, ¿cierto? Punto. En este caso, request async. Aquí nos va a pedir el tipo de dato que vamos a retornar. En este caso, esto es country DTO, ¿cierto? Seguido de la URL. En este caso, esto es esto, ¿cierto? Y vamos a dar aquí una wait, ¿cierto? Ok, entonces, bueno, ya vemos aquí como nosotros estamos llamando, este punto, permítanme, desde aquí estamos llamando a este método. Ahora, este método debe llamar a un método de esta otra clase, con el objetivo para ejecutar esta lógica transversal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta lógica transversal se las voy a enseñar a pasar aquí. Vamos a crear un método por aparte, ¿cierto? Vamos a crear un método llamado tags, ¿cierto? Y dentro de este tags vamos a decirle, por ejemplo, write countries o create countries, ¿cierto? Y dentro de create countries lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos a apoyar de una data, en este caso esa data va a ser igual a result de tipo country DTO, ¿cierto? Y esa es nuestra data para que se siga manteniendo. Aquí vamos a tener el async y bueno, ya de esta forma estaría. Ya tenemos el método que se va a invocar desde nuestra clase de servicio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le pasamos a este método o la referencia de este método a esta clase principal? Pues esa referencia la vamos a pasar por delegados. Entonces, primero identifiquemos cómo es esto, ¿cierto? Fíjense que este me está retornando algo y le estamos enviando una data. Entonces, si recordamos, aquí en la parte izquierda, bueno, aquí lo tenemos. El que más se nos parece es el function. Fíjense que yo estoy retornando un tags y le estoy enviando un argumento. Entonces vamos a crearnos una variable con este tipo, ¿sí? De esta forma. Para eso, vamos a crearnos aquí nuestro function. Vamos a revisar si ese contrato realmente queda bien. Entonces fíjense que esto tiene 17 sobrecargas, T1, T2, T3. En este caso vamos a utilizar un T1 con el resultado.
y donde T1 es igual al tipo de dato que vamos a enviar, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto va a ser result DTO, ¿cierto? Ah, qué pena, result country DTO, ¿sí? Y esto nos va a retornar una tarea, porque ese es el método. Y esta firma o este pedacito representa la firma de este método, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestra función y yo le podría decir perfectamente create country, ¿cierto? Pero bueno, ya tenemos la referencia, es decir, ya sabemos cómo este método es su alternativa en cuanto a delegados es esta, ¿cierto? Ahora lo que queremos ver es, bueno, cómo le paso es este método, la referencia de este método interno a este para que este lo llame, o sea, para que esta sección de acá que estoy seleccionando la llame. Y para eso pues vamos a colocar este pedacito de función que acabamos de crear, vamos a poner aquí, en donde, fíjense que este TDTO pues será este tipo acá. Y aquí, este function o esa referencia, vamos a ejecutar ese método desde acá, en donde le vamos a pasar, fíjense que aquí nos está pidiendo el argumento que será data, y listo, y aquí le hacemos una wait, esperamos el resultado, ¿cierto? Para que se ejecute de forma síncrona. Entonces, ya tenemos eso, vamos a actualizar nuestro servicio, nuestro contrato, diré, ¿cierto? Fíjense como ya lo tenemos aquí un poco más estructurado, más avanzado. Y es que bueno, fíjense que en este punto le vamos a decir a nuestro método de, de lógica transversal, digámoslo así, que aparte de la URL vamos a solicitarle la referencia a un método, es decir, que nos pasen aquí un método. Y este método es el que estamos llamando aquí. ¿Listo? Entonces, de esta forma, nosotros nos vamos a ver obligados aquí, vamos a bajar esto, vamos a colocar esto por aquí en una variable que sea URL, ¿cierto? Y seguido de eso, pues le vamos a pasar aquí la URL y vamos a pasarle el método this.createCountries. ¿Listo? Nos falta retornar la información, ¿cierto? Pero fíjense como yo ya le estoy pasando la URL y le estoy pasando la referencia del método a, en este caso, al otro método, ¿cierto? Que es el del servicio que tiene la lógica transversal. Él comienza a ejecutar todo su proceso y al último ejecutará esa referencia, ¿sí? Y esa referencia a su vez es esta, ¿sí? Entonces, ahí está. Pero bueno, aquí nos está faltando algo y es que nosotros en este método estamos retornando una tarea, ¿cierto? Pero deberíamos retornar es esta data. Entonces, ¿qué es la data de qué? Del DTO. Entonces yo podría decirle aquí perfectamente voy a retornar el country DTO, ¿cierto? Aquí yo podría decirle vamos a retornar el DTO y una vez teniendo ahí la data, pues tenemos que decirle esta firma o este contrato cambió. Fíjense, ya le estamos pasando el country DTO y estaremos pasándole aquí el tax, pero el tax es con el DTO, entonces también tenemos que pasarle aquí este tipo y listo. Ya con eso, este método también estaría retornando el TDTO, ¿sí? Y aquí le estaríamos diciendo que me retorne la información de esa función. Y este sería igual a var data. Esto es confuso, supremamente confuso. Ah, ok, pero esto es un tipo de results. Results debería retornarme esto y esto a su vez debería retornarme results. ¿Cierto? Perfecto, perfecto. Y esto a su vez debe retornarme result con el result, con el DTO. Tenemos que cambiar la firma de nuestro servicio aquí, porque esto ya no simplemente nos retorna el ¿cierto? Para poderla consumir desde acá. Entonces, fíjense cómo ya tenemos nuestro servicio. Vamos a repasarlo un poco. Entonces, permítanme, yo coloco esto aquí mejor en la parte inferior para que lo puedan ver por completo. Entonces, o aquí al lado, creo que aquí al lado queda mejor. Fíjense en lo siguiente, la ejecución llega por aquí, ¿cierto? Este método, este método de getCountries, vamos a marcarlo, este de aquí,
Cuando comience la ejecución, pues asigna la URL y después él llega por medio del objeto request, invocará el request async. ¿Quién es el request async? Ah, es este de acá, fíjense, que está dentro de nuestra base request base. Es decir, que va a ejecutar este método, ¿sí ven? Entonces, cuando llega aquí, este método de aquí, e invoca este, ¿cierto? Le estamos pasando dos argumentos. Estamos pasando la URL y la referencia de un delegado. Entonces, la URL, fíjense que sería igual a esta. Y aquí le estamos pasando la referencia a este delegado. Este delegado es la representación de este método, ¿cierto? Donde esta función recibe el primer tipo es igual al tipo del argumento que tenemos acá, ¿sí ven? Result country data. Y después tenemos este tags DTO, result DTO, ¿cierto? Que es el valor que vamos a retornar. Y eso es referencia aquí a este pedacito, ¿sí ven? Tags result tan, ¿sí ven? TDTO es el tipo genérico donde puede ser tanto country DTO como city DTO. Estamos creando una función genérica con delegados. Y es en este punto, como vemos que, pues nada, ya entendimos por qué esta función es igual prácticamente a esta firma. ¿Sí ven? ¿Cierto? Entonces, cuando estamos aquí y él ingresa a este método, comienza a ejecutar este, ¿cierto? Pero, a su vez, este, pues lo que va a hacer es a crear el cliente, a crear la petición con la URL que le pasamos aquí. Y después esto enviará la petición, validará pues el tema de la seguridad. Y por último, pues en este caso obtendrá la respuesta a nivel JSON y la convertirá, ese JSON lo convierte en un objeto tipo result de un tipo genérico específico, ¿cierto? Tenemos la data y aquí en este punto, cuando estamos acá, ya llegando en este punto, fíjense que func es igual al parámetro que tenemos aquí arribita, permítanme, func es igual a esto, ¿cierto? Y este tiene la referencia a este método. Por ende, cuando le ponemos los paréntesis y le decimos data, que data sería igual al dato que está recibiendo, pues este func lo que va a hacer es a ejecutar este método que está aquí, ¿cierto? Todo este bloque. Por ende, en esta parte, cuando él llega y ejecuta todo este método, este data pues es igual a este, porque es el argumento que le estamos enviando. Y aquí pues con estas variables, bueno, aquí lo que hacemos es la conversión, creamos pues la información en la base de datos y retornamos la data. Y listo. Cuando este método hace este return, pues le estará retornando la información a este mismo método y este método pues retorna una tarea. Entonces, después que finaliza toda esta ejecución, él vuelve aquí y asigna esa información a esta variable. Y por eso es que aquí retorna. Es complejo, bastante complejo, pero quería mostrarles cómo es que se segmenta esta parte. Voy a hacer lo mismo para cities y ya les muestro cómo queda. Y bueno, aquí ya terminé la parte de ciudades. Lo único que me falta aquí es cambiar la URL, ¿cierto? En este caso la URL es esta. Y si ustedes ven, los dos servicios quedaron exactamente pues similares. Fíjense que el código duplicado aquí ya realmente no existe. Bien, vean que la URL es diferente, el tipo en este caso es diferente. Creamos un método genérico avanzado con el objetivo de trabajar con delegados y optimizar la lógica transversal. Y después este método internamente cuando finalice la petición invocará a esta otra función, que es la función que le estamos pasando aquí por referencia. ¿No? Entonces, de esta forma podemos optimizar muchísimo nuestros códigos con delegados. Como les digo, esto no es que esto ustedes se programe día a día. Esto se programa mucho pues a nivel de las abstracciones y con muchísima programación orientada a objeto. Pero bueno, es una forma de trabajarlo, ¿listo? Ahora quiero mostrarles una última cosa con relación a esto. Vamos a transcribir esto. Fíjense, les voy a enseñar a colocar esto dentro de este pedacito. Y yo sé que aquí más de uno pues dirá, ah, así es que se hace. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es a cambiar esto. Vamos a decirle que voy a coger esta variable data, ¿cierto? Porque es la que necesito, entonces fíjense. eh, Primero voy a cambiar esta para poder trabajarlo, ¿listo? Voy a copiar esta data. Data la voy a colocar aquí.
¿cierto? En este caso, este sería el valor. Voy a crear aquí pues el puntero y las llaves. Y listo. Y después voy a copiar este pedazo de código aquí. Y con eso voy a quitar este pedacito. Me bota un error por lo que esta variable debe ser asíncrona. Y listo. Esta es otra forma de verlo. Creo que así más de uno actualizará pues el tema de lo que son los delegados. Creo que así de esta forma sí lo han trabajado, ¿cierto? Y bueno, este no es un tema fácil de explicar, realmente aquí se necesita cierto nivel ya pues, a trabajar con programación. Esto espero les sea de utilidad y porfa déjenme en su feedback en la parte inferior si logré responder sus preguntas o si realmente esto los dejé con más dudas de las que tenían, ¿sí? Entonces, lo único que nos falta es depurarlo. Vamos a crear aquí los controladores rápidamente y les mostraré cómo funciona, ¿listo? Ok, ya aquí finalizamos pues con los controladores, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí vemos cómo creamos el controlador. Tenemos la invocación del servicio, que en este caso serían los dos que acabamos de crear, ¿cierto? Y eso a su vez se va a basar en el otro servicio, que es el de request. Y pues llamará a los dos métodos para la solicitud. Entonces, si esto le hacemos una prueba, vamos a arrancar esto con ADIS Express, ¿sí? Vamos a decirle aquí que se inicie. Bueno, pues nada, aquí lo detuve porque realmente nos hizo falta un tema y vamos a decirle aquí en el startup, nos falta registrar los servicios. Si no, ninguno de esos temas nos va a funcionar. Entonces vamos a decirle aquí services.addTransient, ¿sí? Vamos a decir el servicio de cuando soliciten el servicio de ECD Repository, pues van a retornar ECD Repository, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con country, ECD Country y Country Repository con Country Repository. Y vamos a decirle aquí esto, el servicio normal y CD repository, no, service. En este caso esto es CD service. Vamos a decir lo mismo para country service. Y aquí, bueno, pues esto viene aquí a la derecha y esto viene aquí con una I. Y nos falta el de request base. Request services. Aquí está. Y esto es igual a esto, ¿cierto? Entonces, ya con esto estamos registrando nuestras dependencias y pues debería funcionarnos. Entonces vamos a darle aquí iniciar nuevamente. Listo. Vamos a decirle aquí API, Siri, ¿cierto? Y fíjense, bueno, aquí nos llegó la petición. Vamos a comenzar a depurar F10 y F11 para ir ingresando los métodos. Ahora estamos aquí en Siri Services, ¿cierto? Entonces tenemos la URL, aquí está, ¿sí? Y esto, fíjense ahora, como le voy a decir F11 y él va a ingresar hasta acá. Él ingresa, pero en ningún momento ha ejecutado este pedacito. Entonces, bueno, ahí ya ejecutó la petición y fíjense aquí como en data nos llegó la información. Vamos a ejecutar el otro método para poderlo comprender mejor y después pasamos a este que es un poco más complejo. Vamos a decirle aquí API slash country, ¿cierto? Ya, bueno, ahí ya se ejecutó, pero bueno, vamos a poner los puntos de interrupción. Vamos a poner el punto de interrupción en el controlador. Vamos a poner el punto de interrupción, ay, permítanme que yo cerré aquí, chabola yo, en country services, ¿cierto? Y vamos a poner el otro punto de interrupción aquí en request service. ¿Listo? Voy a dejar el de request aquí a la derecha y el de country aquí a la izquierda. Voy a poner el punto de interrupción en get countries y voy a poner aquí el punto de interrupción en request async, qué pena, que vendría siendo este de aquí a la derecha. Vamos a ver cómo desde este método es invocado este, ¿cierto? Y desde este método es invocado este de aquí, ¿cierto? Después genera el retorno de datos y este a su vez generará el retorno de datos. Vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a decirle aquí F5 nuevamente para que llegue la petición. Démosle aquí play. Entonces, estamos en Country Services. Aquí tenemos la URL, ¿cierto? Y dentro de la URL, pues le estamos asignando la URL al método y le estamos asignando la referencia del método a ejecutar. Darle F11. Aquí llega la información. Entonces voy a moverlo un poco para acá. Entonces está la URL y aquí tenemos la referencia del método que tenemos por allá abajo que es la ejecución. F10, 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 F10. Aquí obtuvimos el JSON. Fíjese que esto es un string cualquiera.
Aquí hacemos el retorno, la conversión diré, y ya tenemos un objeto. En este caso tenemos country DTO con la capital y bueno, todos los datos específicos. Y voy a darle F11 y él debería ejecutar el método que tenemos aquí a la izquierda, que es countries, que es el que se le pasó. Voy a darle aquí F11 para ingresar y fíjense cómo llega acá. Y fíjense que esta data es la que tenemos aquí en este punto, es la misma que teníamos por acá. Entonces se le genera la conversión de entidades, él llamará al repositorio, almacenará los datos, retorna la información, fíjense cómo él vuelve aquí, después al request services y después fíjense cómo él vuelve aquí en este otro punto, ¿sí ven? Entonces vimos cómo desde este método es invocado el request que está por aquí a la derecha, después aquí en la, uy, qué pena con ustedes, después aquí, cuando llega en este punto se ejecuta este método, después él genera el retorno y después cuando finaliza aquí la ejecución pues él genera el retorno de los datos. Entonces es como un pequeño círculo de ida y venida. Ya cuando tenemos los datos, pues nada, se los entregamos nuevamente al controlador y listo, ya estaría. Y eso fue todo. Entonces, vemos cómo nosotros podemos pasarle, en este caso, desde country, la referencia del método directamente a este, o también podemos ver cómo se puede pasar por medio de una expresión lambda. Entonces, si miramos la parte de servicios, fíjense como más bien de pasarle aquí, en el segundo argumento, al de request, yo le paso el parámetro que va a recibir ese método seguido de la expresión y va a funcionar exactamente lo mismo. Este es un video que quedó pues bastante largo, amigos. Espero lo disfruten, vean temas de programación un poco más avanzados y buenas prácticas conforme a la programación como deberían hacerse en ciertos temas, ¿sí? Ya pues apalancando un poco lo que era la lógica transversal de nuestros requerimientos que teníamos por aquí en la parte ya al finalizar, como proveer un servicio base para la comunicación, bueno, con nuestra API, pues ya tenemos nuestro servicio base, que es este. Desde aquí pues él leería la configuración de la app settings para obtener estos valores, la parte de la URL o estructuras. Aquí vemos cómo, bueno, medir el tiempo de cada solicitud. Aquí podríamos poner un stopwatch y ponerlo a escribir en la base de datos o en el Dogger para saber cuánto se demora eso. Y el control de error es lo mismo. Aquí podríamos poner nuestro try catch y hacer un tema de patrón de reintentos con un mezclado con un patrón de cortocircuito para todas las peticiones que se le hagan a esos servicios. Entonces vemos cómo el tema de los delegados es supremamente importante. Es confuso, si es necesario mírenlo una, dos, tres veces el video y si tienen dudas por favor me escriben al Messenger en nuestro canal o la dejan ahí en la descripción del video. Podemos hacer una sesión personalizada. Necesitaría por favor que pues cuadráramos los tiempos por lo general en la noche. Y bueno, yo saco el tiempo, me conecto con ustedes. Podríamos hacer en dado caso un en vivo. Si quieren ver realmente el tema un poco más en funcionando o una reunión por Skype, bueno, ustedes me dirán. Necesito es que, bueno, estos conceptos queden muy bien sentados, los tipos genéricos y en este caso las funciones, los delegados para seguir progresando con el SDK. Bueno amigos, no es más, ya saben, manito arriba, likes, muchos comentarios si les gustó, si no les gustó también, por favor háganmelo saber, es importante para nosotros y bueno, espero ahí sus dudas y ayúdenme a compartir el video si fue claro, si no pues bueno, ahí miramos a ver cómo logramos solventar realmente las dudas. Traté de organizar estas ideas pues lo más, con una secuencia entendible, pero a veces es complicado. Entonces, no siendo más amigos, yo los dejo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.